Amigas, bienvenidas y por supuesto bienvenidos todos, queridos amigos, a este nuestro pan cotidiano. Este conjunto de reflexiones que llegan directamente a nuestro corazón y que buscan unirte más al amante Padre Celestial. Oremos. Padre amado, gracias, muchísimas gracias por el privilegio maravilloso de buscarte, de hablar contigo, pero también de escucharte a través de tu palabra. Quédate en nuestra mente, quédate en nuestro corazón, enséñanos el camino de la justicia. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. El día de hoy te presento Aprendió a dirigir por medio del servicio. A Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 16. Haríamos bien en considerar el caso de Eliseo. Cuando fue elegido para su obra, Eliseo era de una familia que había guardado la antigua y verdadera fe de Israel. Aún en la cautividad hubo almas que no se pervirtieron ni apostataron. Y esta familia estaba dentro de los 7,000 que no habían doblado sus rodillas delante de Baal. El profeta Elías estaba por poner fin a sus labores terrenales. Otro había de ser llamado para impulsar la obra que debía de hacerse en ese tiempo. En su viaje, Elías fue orientado hacia el norte. Ahora parecía que todo estaba floreciendo como para redimir el tiempo de hambre y necesidad. Las lluvias que cayeron habían hecho más por la tierra que por los corazones de la humanidad. Aquella se encontraba mejor preparada para la labor que los corazones del apóstata Israel. Por donde mirara, la tierra que veía pertenecía a un hombre que no había doblado su rodilla ante Baal, cuyo corazón había permanecido indiviso al servicio de Dios. El dueño de esa tierra era Safat. Gran actividad se desplegaba en la economía del campo. En tanto los rebaños disfrutaban de los verdes pastos, las hacendosas manos de los siervos sembraban la simiente para la cosecha. La atención de Elías se dirigió a Eliseo, el hijo de Safat. Eliseo había recibido su educación lejos de la ciudad y de la disipación de la corte. Había sido preparado para que adquiriera hábitos de sencillez y obediencia a sus padres y a Dios. Pero aunque de espíritu humilde y tranquilo, Eliseo no tenía un carácter voluble. Poseía integridad, fidelidad, amor y temor a Dios. Tenía las características de un gobernante, pero junto con ellas poseía la mansedumbre del que está dispuesto a servir. Su mente se había ejercitado en las cosas pequeñas, para ser fiel en lo que hubiera que hacer, de tal manera que si Dios lo llamaba a actuar más directamente en su favor, estuviera preparado para oír su voz. Su casa estaba rodeada de bienestar, pero él sabía que a fin de obtener una educación completa, debía ser un obrero constante en cada área de la obra que se debía realizar. En ningún aspecto consentiría en estar menos informado que los siervos de su padre. Primero, habría de aprender a servir y de este modo sabría cómo dirigir, instruir y ordenar. Mientras realizaba todas sus actividades empleando los talentos conferidos por Dios al servicio de su padre, en aquella empresa doméstica también se había consagrado al servicio del Señor. Carta 12, año 1897. Y dice la palabra de Dios a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meholá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Primer libro de Reyes 19:16. Gracias, Señor, porque tú preparas a aquellos que te han de servir en tu obra de una manera muy especial. En la sencillez del campo y en la compañía del ganado, tú, Señor, encontraste a un hombre dispuesto, de corazón noble, incapaz, pero tú lo capacitaste. Señor, gracias por el ejemplo y el modelo del gran profeta Eliseo. Guárdanos en tus manos, bendícenos y ayúdanos a ser hombres de integridad, hombres leales delante de ti, mujeres que puedan servirte, Señor. Utilízalas para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde.
Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima.